A veces llegas a la meditación con la mejor intención. Te sientas derecho, cierras los ojos, respiras profundo. Haces todo como se supone. Y aún así, algo dentro de ti se tensa. La mente no se calla. El cuerpo no descansa. Y aparece una sensación silenciosa, casi vergonzosa, de estar fallando en algo que debería traer paz. Nadie suele hablar de esto, pero es más común de lo que imaginas. Esa frustración tranquila, esa incomodidad que no grita, pero pesa, como si incluso en el intento de estar en calma hubiera una lucha más. Quizá lo que más duele no es que la mente piense. Lo que más duele es esa idea escondida de que, si no logras silencio, hay algo mal en ti. Como si la paz fuera una meta lejana y tú no estuvieras a la altura. Y entonces sigues intentándolo con más fuerza, más control, más disciplina, sin darte cuenta de que esa misma fuerza es la que mantiene el ruido encendido. Porque en el fondo, lo que deseas no es meditar mejor. Lo que deseas es dejar de pelear contigo mismo sin abandonar tu búsqueda interior. Eckhart Tolle usa una imagen muy simple para explicar esto. Dice que intentar meditar forzando la mente es como ordenar a un lago que se calme golpeando el agua. Cuanto más intentas controlarlo, más olas se forman. El lago no necesita esfuerzo para estar en calma. Necesita que lo dejen en paz. Y quizá tu mente tampoco necesita ser dominada, corregida o silenciada. Quizá solo necesita dejar de ser atacada. Alan Watts decía algo parecido con otra metáfora. Imagina un vaso de agua con barro en el fondo. Si lo agitas una y otra vez para que se aclare, el agua nunca se vuelve transparente. Solo cuando dejas el vaso quieto, el barro empieza a sentarse por sí solo. La claridad no aparece por intervención, aparece por ausencia de interferencia. Y aún así, seguimos creyendo que la meditación es hacer algo más, no dejar de hacer. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. El Tao Te Ching lo expresa con una frase sencilla y profunda. Lo blando y receptivo transforma más que lo rígido y voluntarioso. El agua no rompe la roca por fuerza, la transforma por constancia y suavidad. Pero nuestra mente moderna ha aprendido a resolverlo todo con tensión. Incluso la espiritualidad se ha convertido, sin querer, en otra tarea más que cumplir. Por eso este enfoque empieza con una verdad que puede incomodar un poco, pero que también libera. No es que te falte disciplina, no es que no sepas meditar, no es que tu mente sea demasiado inquieta. El problema no es la falta de esfuerzo, es el exceso de control. Ese control que nace del miedo a no estar bien, a no hacerlo bien, a no ser suficiente ni siquiera en el silencio. Tal vez hoy no necesitas aprender una nueva técnica. Tal vez lo que necesitas es detenerte un momento y escuchar con honestidad cómo te estás tratando cuando intentas estar en paz. Porque la calma no llega cuando ganas una batalla interior. Llega cuando la guerra termina. Y para que termine, primero hay que ver que estaba ahí. Sin juicio, sin prisa, con una mirada más amable. Como quien, por fin, se permite soltar los hombros y respirar sin exigirse nada más. Hay un momento muy íntimo, casi imperceptible, en el que la meditación deja de ser un espacio de descanso y se convierte en una prueba. No ocurre de golpe. No hay una alarma interna que avise. Simplemente empiezas a sentarte con una expectativa silenciosa, una idea sutil de cómo debería sentirse ese momento. Y cuando no sucede así, algo se contrae por dentro. Una voz pequeña, pero insistente, aparece. Dice que no estás logrando el silencio, que tu mente es demasiado inquieta, que algo estás haciendo mal. Esa sensación de fracaso no siempre se expresa con palabras. A veces se siente en el pecho, como una presión leve, o en el estómago, como un nudo antiguo. Es una autocrítica suave, pero constante, que se disfraza de espiritualidad. No grita, susurra, y precisamente por eso es tan poderosa. Porque parece razonable, parece lógica, parece incluso necesaria para mejorar. Sin embargo, en el fondo, activa el mismo mecanismo interno que se enciende cuando te sientes amenazado o insuficiente. El cuerpo entra en alerta, la mente se tensa, y la meditación, sin que lo notes, deja de ser un refugio. Desde la neurociencia se sabe algo importante que rara vez se menciona en estos contextos. Cuando intentas forzar el silencio mental, cuando empujas los pensamientos para que desaparezcan, se activa la corteza prefrontal asociada al control, a la planificación, a la resolución de problemas.
Es la misma zona que usas cuando tienes que rendir, decidir, demostrar. No es una región diseñada para descansar en la experiencia presente. El cerebro, fiel a su naturaleza, interpreta ese esfuerzo como otra tarea pendiente, algo que hay que lograr, algo que completar. Y así, sin darte cuenta, llevas al cojín la misma dinámica que te agota fuera de él. La necesidad de hacerlo bien, de llegar a algún lugar, de alcanzar un estado. El ego, que no siempre se presenta como arrogancia, muchas veces se disfraza de perfeccionismo espiritual. Quiere meditar mejor, quiere avanzar, quiere resultados, incluso quiere desaparecer, pero sigue siendo el quien quiere. Aquí aparece una revelación que suele cambiar la forma de entender todo esto. No es la mente la que debe callar. La mente hace lo que sabe hacer: pensar, imaginar, recordar, anticipar. El verdadero descanso no ocurre cuando los pensamientos se detienen, sino cuando dejas de confundirte con ellos. Cuando ya no crees que cada pensamiento es un problema que hay que resolver o eliminar. Eckhart Tolle lo explica con una metáfora tan simple que a veces pasa desapercibida. Habla del cielo y las nubes. El cielo no lucha contra las nubes para ser cielo. No se esfuerza, no se defiende. Las nubes aparecen, cambian de forma, se disuelven. El cielo permanece. De la misma manera, la conciencia no necesita vencer a la mente para estar presente. Solo necesita reconocerse como algo más amplio que el contenido que pasa por ella. Pero cuando la meditación se convierte en una tarea del ego, esta comprensión se pierde. Empiezas a observar tus pensamientos con impaciencia, a medir cuánto duran, a evaluar si disminuyen. Y esa observación ya no es presencia, es vigilancia. No es apertura, es control. El cuerpo lo sabe, por eso no se relaja, porque sigue sintiendo que está siendo examinado. Cuando algo dentro de ti se permite soltar esa exigencia, ocurre un cambio sutil pero profundo. La atención deja de estar enfocada en lograr un estado y empieza a abrirse la experiencia tal como es. No como debería ser, no como esperabas que fuera, tal como se presenta ahora. Esa diferencia es esencial, porque en ese momento, la meditación deja de ser algo que haces y se convierte en algo que permites. En lugar de largas sesiones cargadas de tensión, empiezan a aparecer pequeños momentos de presencia durante el día. No como una técnica, sino como una pausa natural. Un instante en el que notas tu respiración mientras esperas. El contacto de los pies con el suelo al caminar. El sonido de una voz sin interpretarla de inmediato. Son micropresencias que no exigen nada. Y precisamente por eso, descansan. La metáfora que mejor lo resume es sencilla y honesta. Meditar forzando es como empujar una puerta que se abre hacia adentro. Cuanto más empujas, más resistencia sientes. Y llega un punto en el que te convences de que la puerta está cerrada, cuando en realidad solo necesita que retires la presión, que aflojes la mano, que confíes en que no todo se abre con fuerza. Este capítulo no señala un error para corregir, sino una confusión para comprender. La meditación no fracasa porque la mente piense. Fracasa cuando se convierte en otro escenario donde el ego intenta demostrar, mejorar o controlar. Y cuando eso se ve con claridad, sin juicio, algo se relaja por sí solo. Como si el cuerpo entendiera, por fin, que no hay nada que ganar, y que en esa ausencia de lucha empieza a aparecer una paz más honesta, más viva, más real. Hay otro movimiento más silencioso, más profundo, que también suele pasar desapercibido. No tiene que ver con el esfuerzo, sino con la intención inconsciente. Muchas personas se acercan a la meditación no solo para encontrar calma, sino para alejarse de algo, una ansiedad que no se nombra, emociones antiguas que nunca encontraron espacio, un cansancio vital que no siempre tiene causa visible. La meditación, entonces, se convierte en un lugar donde esconderse con buena conciencia, un refugio elegante, espiritual, socialmente aceptado. Por fuera parece serenidad, por dentro, a veces, es evitación. No porque haya mala intención, sino porque nadie nos enseñó a quedarnos con lo que duele sin intentar cambiarlo. Vivimos en una cultura que premia el alivio rápido y penaliza la incomodidad. Y sin darnos cuenta, llevamos esa lógica también al silencio. Queremos sentirnos mejor, más ligeros, más elevados. Y cuando eso no ocurre, algo se frustra de nuevo.
Existe una creencia muy extendida, casi invisible, de que meditar es sinónimo de sentirse bien, de entrar en un estado agradable, de experimentar calma, claridad, incluso cierto bienestar emocional. Pero esta idea, aunque comprensible, distorsiona profundamente la experiencia, porque la meditación auténtica no es un anestésico emocional, es un espacio de contacto, y el contacto, a veces, incluye sensaciones que no son cómodas. Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor como esa carga emocional acumulada que vive en nosotros cuando ciertas experiencias no fueron sentidas plenamente. No es solo un recuerdo mental, es una memoria viva en el cuerpo, una energía que se reactiva en determinados momentos y que busca ser reconocida. Cuando la meditación se usa para escapar del presente, ese cuerpo del dolor no desaparece, se repliega, se esconde, y desde ahí sigue influyendo en la forma en que percibimos la vida. Por eso ocurre algo que desconcierta a muchas personas. Se sientan a meditar con la esperanza de calma y lo que aparece es inquietud, tristeza, irritación, incluso un vacío difícil de nombrar. Y entonces surge la idea de que algo está fallando, que la práctica no funciona, que quizá no es para ellos. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que, por primera vez, no hay distracción suficiente para tapar lo que siempre estuvo ahí. Aquí se produce un giro importante en la comprensión. La calma no llega antes de atravesar la incomodidad. Llega después de permitirla sin añadirle una historia, sin justificarla, sin rechazarla, no como una hazaña, sino como una consecuencia natural de dejar de resistir. Jon Kabat-Zinn lo expresa con claridad cuando dice que la atención plena no elimina el dolor, elimina la resistencia al dolor. Y esa resistencia es la que más agota. Cuando la mente deja de luchar contra lo que siente, algo se reorganiza internamente. No porque la emoción se vaya de inmediato, sino porque ya no es empujada hacia abajo. Se le da espacio, y en ese espacio, el cuerpo empieza a soltar capas de tensión que llevaba sosteniendo durante años. Es un proceso silencioso, a veces lento, pero profundamente honesto. Hay una diferencia esencial entre sentir una emoción y perderse en ella. Sentir no implica analizar, ni revivir el pasado, ni anticipar consecuencias. Es una experiencia directa, casi física, una presión, un calor, un movimiento interno. Cuando esa sensación no es rechazada, cambia, siempre cambia, no porque alguien la controle, sino porque esa es su naturaleza. Lo que se mantiene rígido es la resistencia, no la emoción. La meditación, vista desde este lugar, deja de ser un escape y se convierte en un encuentro. No con una versión ideal de uno mismo, sino con lo que está vivo ahora. Y eso puede resultar incómodo para el ego, que prefiere estados elevados y experiencias especiales. Pero para el cuerpo y el sistema nervioso, es profundamente regulador, porque por primera vez no hay exigencia de ser distinto. La imagen que mejor acompaña este proceso es la de una ola. Cuando una ola se acerca, hay dos opciones internas: levantar un muro para detenerla o permitir que pase a través. El muro parece protección, pero acaba rompiéndose por la fuerza del agua. Permitir la ola no significa resignación, significa comprensión del movimiento natural. La ola sube, alcanza un punto y baja, siempre baja, pero solo cuando no encuentra un obstáculo que la haga chocar una y otra vez. Cuando la meditación deja de ser una vía de escape, el presente se vuelve más real, más denso, más verdadero y paradójicamente más habitable, porque ya no se le exige que sea distinto. Ya no se le pide que calme, que sane, que transforme. Se le permite ser, y en ese permiso, algo profundo se ordena por dentro, no como un logro espiritual, sino como un retorno a una relación más honesta con la experiencia. Este capítulo no habla de buscar emociones difíciles ni de recrearse en el dolor. Habla de dejar de huir con métodos sofisticados, de reconocer que incluso el silencio puede usarse como escondite, y de descubrir que la verdadera quietud no nace de evitar lo que duele, sino de dejar de pelear con ello. Cuando eso ocurre, la meditación ya no es un lugar al que ir para escapar, sino un espacio donde, por primera vez, no hay nada que esconder. Existe una creencia silenciosa que acompaña a muchas personas durante años. La idea de que la presencia auténtica requiere condiciones específicas, un lugar adecuado, una postura correcta, un tiempo reservado.
un silencio externo casi ceremonial. Cuando esas condiciones no se dan, aparece una sensación de invalidez, como si la experiencia no contara, como si la vida cotidiana quedara fuera del territorio de lo sagrado. Y, sin embargo, es precisamente ahí donde la presencia suele quedar olvidada. Este bloqueo no nace de la falta de interés, sino del aprendizaje cultural. Se nos ha enseñado que lo valioso requiere preparación, forma, método, que lo profundo sucede en espacios delimitados. Pero la conciencia no funciona así. No depende del contexto. No necesita permiso. Está disponible en cualquier instante en el que la atención deja de interferir con lo que ocurre. No porque se haga algo especial, sino porque cesa la fricción interna. Desde una mirada neurológica, hay algo revelador en esta simplicidad. El sistema nervioso entra en un estado de regulación cuando percibe seguridad. Y la seguridad no aparece cuando hay exigencia, sino cuando hay aceptación, cuando no se espera un resultado, cuando no hay evaluación constante. En ese clima interno, el sistema parasimpático se activa de manera natural. El cuerpo se afloja, la respiración cambia, la mente pierde urgencia, no por técnica, sino por coherencia. Eckhart Tolle señala algo que suele pasar desapercibido por su aparente obviedad. El ahora no necesita ser alcanzado. Ya estás en él. No hay un camino que recorrer para llegar al presente, porque no existe otro lugar desde el cual partir. Lo único que ocurre es una distracción constante hacia pensamientos que hablan del pasado o del futuro. Y esa distracción se vive como si fuera un lugar real, cuando en realidad es solo contenido mental. Por eso la práctica real no es un logro, es un recuerdo, un volver a notar lo que ya está ocurriendo sin añadirle una capa extra de interpretación. No se trata de crear presencia, sino de reconocerla, como cuando te das cuenta de que has estado sosteniendo el cuerpo con tensión innecesaria. Al notarlo, algo se suelta solo. No hay esfuerzo en ese gesto, hay lucidez. Cuando esta comprensión se asienta, la espiritualidad deja de estar confinada a momentos especiales. La presencia empieza a revelarse en actos neutros, casi invisibles, no como algo extraordinario, sino como una cualidad silenciosa que impregna lo cotidiano. El agua cayendo sobre las manos, el peso del cuerpo al caminar, el instante previo a una palabra. No hay intención de calmarse ni de alcanzar claridad. Solo hay percepción, y esa percepción, al no estar dirigida, descansa. Aquí se disuelve otra confusión importante. La idea de que la presencia debe sentirse de una manera determinada, más liviana, más expansiva, más luminosa. Pero la presencia no siempre se siente bien. A veces se siente simple, o incluso aburrida para la mente que busca estímulos. Sin embargo, para el sistema interno es profundamente estabilizadora, porque no exige cambio, no pide mejora, no compara. La mente, acostumbrada a moverse, puede interpretar esta quietud como falta de progreso, pero el cuerpo reconoce algo distinto. Reconoce que no está siendo empujado, que no hay una orden que cumplir, que puede existir sin rendimiento. Y ese reconocimiento tiene un efecto profundo, aunque no siempre espectacular. Es una calma discreta, sostenida, sin euforia. La metáfora de la gravedad ayuda a entenderlo con claridad. La presencia es como la gravedad. No necesitas crearla para que funcione. No tienes que concentrarte para que exista. Simplemente está ahí, sosteniéndolo todo. Lo que ocurre es que la mente suele flotar en pensamientos, historias, expectativas. Y mientras flota, pierde contacto con ese sostén. Cuando deja de flotar, no porque se le ordene, sino porque se cansa, la gravedad se hace evidente. Este enfoque olvidado no promete experiencias místicas ni estados elevados. Ofrece algo más sencillo y más difícil de aceptar, una relación distinta con lo que ya está ocurriendo. Sin adornos, sin ritual, sin esfuerzo añadido, y precisamente por eso resulta tan desafiante para una mente entrenada en hacer, lograr y mejorar. Con el tiempo, esta forma de estar transforma la percepción de la vida, no porque la vida cambie, sino porque deja de ser interpretada constantemente. Las situaciones siguen siendo las mismas, los desafíos no desaparecen, pero ya no se viven como un obstáculo a la paz, sino como parte del flujo. La presencia no elimina el movimiento, lo acompaña.
Este capítulo no introduce una nueva forma de practicar, sino una nueva forma de comprender. La idea de que la conciencia no se alcanza mediante esfuerzo, sino que se revela cuando la exigencia se disuelve. Y en esa revelación, silenciosa y cotidiana, algo profundo se reorganiza, no como un acontecimiento extraordinario, sino como un regreso a una forma de estar más simple, más honesta, más humana, donde no hace falta preparar el terreno para que la presencia aparezca, porque nunca se fue. Solo estaba esperando que dejaras de buscarla en otro lugar. Hay una comprensión que no llega como una idea brillante, sino como un cansancio profundo. El cansancio de intentarlo todo, de mejorar, de corregir, de alcanzar estados que siempre parecen un poco más adelante. En ese cansancio no hay derrota, aunque a veces lo parezca. Hay una rendición silenciosa que no se explica con palabras. Una rendición que no nace de la falta de voluntad, sino de la lucidez. Y es ahí donde empieza algo distinto. Durante mucho tiempo, el esfuerzo ha sido presentado como virtud, y en muchos ámbitos lo es. Pero en el terreno de la meditación, el esfuerzo excesivo se convierte en una forma sofisticada de resistencia. Es la última defensa del ego. No un ego arrogante, sino uno herido, cansado, que teme desaparecer si deja de hacer, que cree que, si no controla, algo se perderá, que necesita sentirse útil incluso en el silencio. Eckhart Tolle lo expresa con una claridad desarmante. La paz surge cuando el hacedor se retira y queda el ser, no cuando el hacedor se perfecciona, ni cuando aprende a hacer mejor su tarea espiritual. Cuando se retira, cuando deja espacio, cuando reconoce que su función no es gobernarlo todo. Ese retiro no es una acción, es una ausencia. Y en esa ausencia, algo esencial se revela. Muchas personas esperan que la meditación les traiga calma como resultado, pero la calma no es un premio. Es un efecto secundario de dejar de oponerse al momento. Cuando ya no se exige que la experiencia sea distinta, el cuerpo empieza a descansar. No porque todo esté bien, sino porque deja de luchar contra lo que está. Y esa diferencia lo cambia todo. La analogía del sol detrás de las nubes ayuda a comprender esta paradoja. El sol no aparece cuando empujas las nubes para quitarlas del cielo. Aparece cuando dejas de confundir las nubes con el cielo. Las nubes vienen y van. A veces son densas, a veces ligeras, pero el sol nunca desapareció. De la misma manera, la conciencia no se pierde cuando la mente está activa. Solo queda cubierta por identificaciones momentáneas. Durante años, quizás has creído que meditar era despejar el cielo, quitar pensamientos, eliminar emociones, alcanzar claridad. Pero la claridad no llega por limpieza forzada, llega por reconocimiento, por dejar de tomar cada nube como un problema personal, por permitir que esté sin convertirla en un obstáculo. Y cuando eso ocurre, algo se alinea sin esfuerzo. La integración emocional de todo este camino es sencilla de decir, pero profunda de vivir. La práctica no consiste en sentarse mejor, ni en sostener más tiempo, ni en dominar la mente. Consiste en vivir menos en oposición al momento, en notar cuántas veces el cuerpo se contrae ante lo que es, y cómo esa contracción se suaviza cuando ya no hay exigencia de cambio inmediato. La meditación, entendida así, deja de ser un espacio separado de la vida. Ya no es un paréntesis espiritual dentro de una existencia agitada. Se vuelve una cualidad que atraviesa lo cotidiano, no siempre de forma visible, a veces como una pausa interna, otras como una respiración más amplia, otras simplemente como la ausencia de conflicto innecesario. Este cierre no ofrece una promesa de transformación radical ni un estado permanente de serenidad. Ofrece algo más real, la posibilidad de una relación distinta con la experiencia, una relación menos violenta, menos exigente, más honesta, donde no hace falta llegar a ningún lugar para estar en casa. Cuando dejas de forzarte a meditar, ocurre algo inesperado. La vida entera se vuelve el espacio de meditación, no porque todo sea tranquilo, sino porque todo es incluido. El ruido, el cansancio, la alegría, la duda, nada queda afuera. Y en esa inclusión, la fragmentación interna empieza a cerrarse. Quizá ese sea el verdadero descanso que has estado buscando. No el descanso de un silencio perfecto, sino el descanso de dejar de luchar contigo mismo. No el alivio de controlar la mente,
sino la paz de no necesitar hacerlo. Una paz que no depende de condiciones, porque nace de un acuerdo profundo con lo que es. Y cuando ese acuerdo se asienta, aunque sea por momentos breves, algo esencial se reconoce, que nunca estuviste realmente separado de la calma que buscabas, que lo único que hacía falta no era más esfuerzo, sino menos empuje, menos expectativa, menos intento, porque en el instante en que el intento cae, lo que queda no es vacío, es presencia, y esa presencia, silenciosa y humilde, siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de empujar la puerta que se abre hacia dentro.